Hola, vamos a trabajar el día de hoy con una tabla de frecuencias para datos agrupados. Estamos utilizando una base de datos de la Secretaría de Educación Pública para caracterizar la matrícula activa de nuestra universidad, es decir, conocer un poco de las características de los estudiantes que integran a nuestra universidad. Ya para los datos no agrupados, trabajamos con la variable entidad federativa, lo que nos permitió conocer el número de estudiantes que pertenecen a cada uno de los estados y también conocer cuántos estudiantes mexicanos de la universidad residen en el extranjero. En esta tabla vamos a trabajar con la variable edad. Es un dato cuantitativo y vamos a determinar ahora o vamos a conocer cuáles son las edades de nuestros estudiantes de la universidad y cuál es el grupo que es más representativo. Para este momento, ustedes ya debieron haber revisado el contenido que les ofrece la plataforma y pues están familiarizados con esta información que vamos a trabajar. Yo ya preparé este archivo para ejemplificar el trabajo que se va a realizar en la construcción de la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Para trabajar nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados, inicialmente vamos a recopilar una información. Primero, ¿cuál es nuestra población total? Y para esto, pues vamos a revisar los datos obtenidos de la variable, donde el primer dato es 17 años y el último dato es 73 años. Aquí podemos observar que nuestra población es de 7,525 estudiantes encuestados. Entonces, ya tenemos nuestra población. Utilizamos la tecla control y la flecha de desplazamiento hacia arriba para irnos al inicio y entonces ponemos 7,525 nuestra población. El dato menor, pues igual también ya lo pudimos observar, es 17 y el dato mayor, nuevamente me voy a la última celda con control desplazamiento, es 73. Ya aquí lo establecemos. Vamos a establecer el rango de estos datos y para determinarlo pues es muy sencillo. Vamos a restar el dato mayor del aquí está, del dato menor y obtenemos el rango. Ahora para determinar cuántas clases o cuántos intervalos vamos a trabajar, vamos a utilizar la regla de Sturges que dice que el número de intervalos está determinado por esta fórmula: 1 más 3 enteros, 322 milésimos, multiplicado por el logaritmo 10 de n, y n es la población o número total de los datos que vamos a trabajar. Para aplicar la fórmula, ponemos igual, que es lo que indica Excel, que se está trabajando una fórmula. Escribimos 1 más 3 enteros, 322 milésimos, por el logaritmo. Aquí escribimos la palabra log y se nos va a desplegar donde podremos elegir logaritmo 10 y el número n que dijimos es nuestra población. Ponemos paréntesis, le damos enter y obtenemos que el número recomendado de intervalos para trabajar es 13. Nos vamos a quedar nada más con el entero.
Entonces tendremos 13 clases o 13 intervalos. Para determinar la amplitud, es decir, el número de datos que va a haber en cada una de las clases, vamos a dividir el rango, que previamente ya lo calculamos, entre el número de clases o de intervalos que determinamos que era 13. Y obtenemos que el número de datos que debe de incluir cada clase o intervalo es de 4. El siguiente paso será formar los intervalos y la primera clase la vamos a establecer con el dato menor -1, así nos lo recomienda nuestro material de estudio. Y entonces el primer dato del límite inferior será 16 y el límite superior tendrá que ser este número más la amplitud, que es 4. Entonces doy igual, pongo el límite inferior y le sumo 4. Y con esto ya estoy obteniendo mi límite superior. Para la siguiente clase o intervalo tendré que escribir el símbolo de igual, el límite superior anterior más 1 y queda establecido el límite inferior. Entonces la primera clase es el rango de edades entre 16 y 20 y naturalmente la siguiente clase tendrá que iniciar con 21 más 4 para establecer el límite superior con la amplitud establecida. Aquí sería igual al límite inferior más 4. Y me queda establecida mi siguiente clase. Vuelvo a repetir el procedimiento. Límite inferior es igual al límite superior más 1 y el límite superior sería igual al límite inferior más la amplitud, que es 4. El proceso se repite para todas las celdas, pero bueno, si nosotros estamos trabajando en Excel, tenemos la facilidad de arrastrar las fórmulas y llenar todas las celdas. Aquí ya tengo los 13 intervalos o las 13 clases, y si yo observo la clase número 13, abarca la edad de 76 a 80. Esta clase en realidad para mí no me es significativa, puesto que el dato mayor es igual a 73. Por lo tanto, yo la voy a quitar. Si la dejo me va a dar frecuencia 0 y no tiene ningún sentido. Ahora trabajaremos con la marca de clase, que es el punto medio del límite inferior y del límite superior. Muy sencillo. Igual voy a trabajarlo con una fórmula, por lo que doy igual, abro un paréntesis para indicarle a Excel que me tiene que sumar el límite inferior más, aquí puse por, más, ya está, el límite superior, cierro mi paréntesis, lo suma y que los divida entre 2. Si no le ponemos los paréntesis vamos a obtener un dato equivocado, así que tengamos cuidado al escribir la fórmula en el Excel. Damos Enter y obtenemos que el punto medio entre el límite inferior y el límite superior es 18. Y si observamos, pues hay una lógica, ¿verdad? 16 a 20, punto medio es 18. Igual arrastramos para todas las clases o intervalos y ya obtenemos el punto medio de cada una de las clases. Si observamos, por ejemplo, el intervalo número 8, el punto medio es 53 y corresponde perfectamente al punto medio del límite inferior 51, límite superior 55. Bueno, ahora vamos a conocer la frecuencia de cada una de estas clases, es decir, cuántos alumnos de 16 a 20
hay en la matrícula de la universidad, es decir, del dato obtenido de la variable, cuántos de 21 a 25 y así sucesivamente hasta completar los 12 intervalos que tenemos. Como estamos trabajando datos numéricos, ahora vamos a trabajar con una fórmula que se llama frecuencia. Cuando construimos nuestra tabla de datos no agrupados, trabajamos una variable cualitativa que era la entidad federativa y se utilizó una fórmula diferente. Ahora, como es cuantitativa, vamos a utilizar una fórmula que se llama frecuencia y esta es una fórmula matricial que considera todos los datos y todos los grupos que nosotros establecimos. Por lo tanto, el primer paso es seleccionar todas las celdas de los 12 intervalos que vamos a buscar la frecuencia. Nos vamos a la barra de fórmulas y ahí vamos a escribir igual y la palabra frecuencia. Aquí ya nos aparece la fórmula que dice que la frecuencia calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Bien, vamos entonces a ver qué nos pide esta fórmula. Le damos clic y aquí tenemos la frecuencia. La vamos a calcular primero determinando el rango de datos y luego el grupo. El rango de datos son todos los datos obtenidos de la variable, es decir, desde nuestro primer dato, que es 17, hasta nuestro último dato. Aquí yo estoy arrastrando la fórmula, pero también ustedes podrían haber escrito el rango de forma manual utilizando las coordenadas de la celda. Ya casi llegamos, 5000. Dijimos que tenemos 7525 datos. A ver, vamos a ver. Yo lo quise hacer de esta manera para que vean que estamos seleccionando todos los datos obtenidos de la variable. Ya me pasé, me regreso un poquito, aquí está. Me voy a la parte superior y el rango que yo les decía que podían escribir manualmente de acuerdo a la referencia de la celda es B, porque estamos en la columna B, en la B5 hasta la columna B 7529, que es donde está nuestro último dato. Ya que tenemos los datos, ahora vamos a establecer los grupos. Como tenemos un límite inferior y un límite superior, vamos a considerar el límite superior para que la frecuencia abarque hasta el límite superior de la clase establecida. Arrastro, a ver, me estoy pasando, arrastro aquí, no me quiere dejar, aquí vamos ya. Y ya tenemos los datos y los grupos. Pongo paréntesis. Antes de dar enter, les recuerdo que esta es una fórmula matricial. Entonces vamos a presionar la tecla Shift, Control y vamos a dar enter. De esta manera se calculan las frecuencias de todos los intervalos establecidos. Si sumamos las frecuencias, pues debe ser igual al total de datos que tenemos, 7525. Si se dan cuenta, es correcto. Lo siguiente a calcular es la frecuencia acumulada. Ya lo trabajamos
en la tabla de datos no agrupados. La frecuencia acumulada pues es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales a la clase o intervalo que vamos a trabajar. El primer intervalo, su frecuencia acumulada pues sería igual a la frecuencia absoluta, porque no hay frecuencias anteriores. Para el siguiente dato sería la frecuencia anterior más la frecuencia del segundo intervalo. Para el intervalo 3 o la clase 3, su frecuencia acumulada sería la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia de la clase número 3. Y así sucesivamente. Recuerdan que nosotros podemos arrastrar para aplicar la fórmula a todas las demás celdas. Si observan, la frecuencia acumulada final pues tiene que ser el número total de los datos, y aquí tenemos los 7525 datos. La tabla de frecuencias acumulada es muy útil para describir o explicar información relativa a la variable que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes de 38 o menores de 38 hay dentro de la matrícula de la UNAM? Pues aquí tenemos el dato en automático, sería 6077. Trabajamos ahora entonces con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre la población total o los datos que tenemos, que en este caso es 7525. Como esta población no cambia, esta población es igual para todas las clases, yo la voy a inmovilizar presionando F4 y entonces le voy a dar Enter. La frecuencia relativa es entonces 0.023 y más dígitos por ahí. Arrastro para todas las demás celdas y si hago una sumatoria de la frecuencia relativa, se obtiene la unidad. La unidad es la totalidad de los datos obtenidos o de la población. La frecuencia relativa acumulada, entonces, se trabajaría como la frecuencia acumulada, pero ahora vamos a trabajar con las frecuencias relativas. La primer frecuencia relativa sería igual y la siguiente frecuencia relativa sería entonces igual a la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa de nuestra segunda clase. Y arrastramos para obtener todas las frecuencias. Al final, nuevamente obtenemos la totalidad o la unidad de datos. Para la distribución de porcentajes, escribimos el símbolo de igual y utilizamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100 para que quede expresada en tanto por ciento. Ahora solo arrastramos al resto de las celdas y si hacemos la sumatoria tendremos que obtener el 100%.
Para la distribución de porcentajes acumulados, pues nuevamente igual, que trabajamos la frecuencia relativa acumulada, vamos a trabajarlo, pero ahora con los porcentajes. Para la primera clase, como no tenemos datos anteriores, pues es igual a la misma distribución de porcentajes. Para la siguiente, ya sería la distribución de porcentajes anterior más la distribución de porcentajes de la segunda clase. Y así sucesivamente arrastramos la fórmula a las demás celdas y si pueden observar, igual obtenemos el 100%. Aquí ya tenemos establecida nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados, para la variable edad, de la caracterización de la matrícula de estudiantes de nuestra universidad. Bueno, ya el resto sería trabajar un poquito en la presentación. Vuelvo a insistir, somos estudiantes universitarios, por lo que debemos de presentar un trabajo acorde a nuestro nivel académico. Voy a poner aquí las celdas. Y bueno, ya aquí va a depender de la creatividad y del diseño que cada uno de ustedes quiera imponer a este trabajo.